Bueno, sean bienvenidos a esta segunda edición de el podcast, segunda temporada, con nuevos temas, mismos participantes por el momento, pero al menos, pues sí, más cosillas. Por ejemplo, este podcast ya tiene un Bastante. nombre. Así es. Es el nombre, de hecho, que están viendo aquí en mi imagen con los tres chivitos. Mm. Ese es Le el nombre pusimos de... cimarrón filosofando. Sí, así quedó, ¿no? Pues sí, así quedó, pero la charla se lo conoce como filochiviando, amigos. Pero sí, Chileando, va. pues me presento, mi nombre es Ramón Esteban Díaz Ramírez, la voz que escuchan ahorita. Mis compañeros, pues digo que se presenten. Hola, yo soy Irving Hernández. Bueno, Irving Eduardo Hernández Vázquez. Hola, yo soy Juan Carlos Melena Chávez y les vamos a presentar nuestro podcast del día de hoy. Así es, así es, así Comenzamos es. con el tema de Sánchez Mecha, la experiencia como origen del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento y qué es la experiencia? Buena pregunta. ¿Tú sabes qué es? Pues mira, tengo una idea vaga. La experiencia es, es es un tipo de conocimiento que deriva de vivencias pasadas. Y conocimiento es información que ya aprendiste. Bueno, ¿qué sabes? ¿Qué ya sabes? Conocimientos que ya sabes. No, creo que me desvié. Pero sí me van por ahí. Pues sí, vas O bien, vas Sí, bien. más o menos es la, es el conocimiento que adquirimos a lo largo de nuestras vivencias, lo que es como la experiencia. Pues sí, ¿no? O sea, podemos catalogar como que, por ejemplo, un hecho de conocimiento, sabemos con los colores, ¿no? Algo simple. Sabemos que el rojo es rojo porque pues lo vemos, tenemos vista y lo podemos ver. O que al momento de tocar, no sé, una pared de piedra o agarrar algo así, pues sabemos que tiene esas como textura, ¿no? Rugosilla, pero porque lo sabemos, ¿no? O sea, es un poco diferente yo creo que al momento de sentir, pero no es hasta que lo hacemos que lo sabemos. Siento que la experiencia es más lo estás viviendo, lo estás haciendo, lo estás aprendiendo. No solo lo damos como que por hecho con otra cosa, ¿no? Pues más o menos yo digo que pues así es. va por ahí, ¿no? Sí, sí. Tiene su idea, ¿no? Entonces estamos hablando de que la... bueno, sí, en resumen de cuentas, la experiencia y el conocimiento van de la mano. Porque son cosas juntas, ¿no? Pues sí, o sea, tiene ese sentido, ¿no? Creo. Porque al fin y al cabo, sabes una cosa cuando la haces y ya no la vuelves a hacer o la vuelves a hacer porque ya tienes ese conocimiento, ¿no? Sí, es la experiencia a través de los errores, ¿no? En donde a partir de cometer un error, o no como tal un error, sino es como la prueba y error. Al cometer una acción, tiene su reacción. Esto consecuentemente hace que aprendamos que esta acción que hicimos tuvo cierta consecuencia, ya sea positiva o negativa para nosotros. Pero esa experiencia ahí se va a quedar. Bueno, eso sí. También creo que otra cosa más aplicable, ¿no? Siento que en cuestiones así de poderlo aplicar al día del día, puede ser como que en las leyes y demás, el cómo vivimos cotidianamente, siento yo que también va en parte el texto por ese lado, ¿no? En cómo nosotros lo aplicamos actualmente como que en un día a día, porque son cosas que damos a veces por hecho, como las leyes de no robar, no matar, o sea, no vas por ahí matando gente, tampoco vas robando, pero es algo que aprendemos, mientras que también no vamos por ahí, siento yo, como pisando clavos o vidrios o estando descalzos. Bueno, más que nada, ¿no? O sea, estando descalzos porque sabemos que eso
pues no sabes lo que hay en el piso y te puede dañar. Sí, y para llegar a este conocimiento de la experiencia tenemos que reflexionar y racionar sobre él. Por eso es muy importante que muchos seres racionales pueden aprender a base de la experiencia, por el hecho de que pueden comprender, analizar y evitar posiblemente una futura situación negativa. Pues sí, eso sí. De hecho, viendo un poco a lo que tú dices como que de seres, pues creo que en parte también se toma eso de los animales, ¿no? Porque pues ellos son los que también luego como que aprenden que algo los daña, algo les causa algo y pues no lo vuelven a hacer. O en dado caso, no sé si les ha tocado ver que creo que es en India, un lugar así, que tiene como que a los monos, que como saben que es un lugar concurrido, creo que es un parque, o sea, si mal no recuerdo, creo que era un parque, que los monos saben que deben de estar ahí porque la gente va y les roba, ¿saben? Ya sea comida, les roban cosas, pues. Yo Pero aquí ellos les quiero aprenden. plantear una cosa. ¿Cómo aplican ustedes la experiencia relacionada con el conocimiento, pero dentro de su ámbito de su vida? O sea, ¿tú cómo lo relacionas? Uy, padre, buena pregunta. Por ejemplo, puedo aplicarlo con el sentido de que, no sé, desde que me levanto puedo saber de conocimiento yo lo que debo de hacer, como tipo tender la cama, bañarme y así, pero lo tengo como conocimiento porque creo que al final de cuentas un parte del conocimiento se hace como que un hábito, ¿no? Y ese pequeño hábito pues ya sabes que lo tienes en mente todos los días, pero aplicando en experiencias, cuando por ejemplo vamos entre semana a la universidad, pues cuando yo voy en el carro o así, a mí sí me ha tocado malas experiencias, cosas que ahora sí que yo les podría decir, si ustedes llegan a estar así manejando, no lo hagan, pero claro que es algo que les va a pasar, que es como chocar o así. A mí sí me ha pasado. Y es como de que cuando lo viví supe que ya no tengo que ir en cierta parte muy rápido porque ya me pasó una vez, ¿no? Siento que puede ser aplicable en mi situación. En las suyas, pues no sé, Irving o Carlos. No, yo no tengo carro, Pero, tristemente. mira, entonces, a ver, si comprendo así, es como el conocimiento, ya es algo que mayormente se sabe, ya se sabe el conocimiento, como el de cómo manejar, se sabe cómo, dónde es dónde tienes que hacer alto, o dónde no se puede pasar. Y aunque lo sepas, te vas a equivocar. Y ya no ese conocimiento, o sea, es una experiencia ya, como que ya lo sabías que te podía pasar, pero no lo habías vivido. Entonces se vuelve una experiencia del Ajá, conocimiento que ya tenías, ¿no? ajá, o sea, yo tenía el conocimiento, ¿no? Que en tal carretera pues se tiene que ir como a 40 kilómetros por hora y demás. Pero yo por querer llegar antes o algo así, me fue un poquito más rápido, ya me pasó y ya dije, bueno, tengo que ir más despacio. Que no Eh, está bien, ojo, no está bien, la neta, una mala experiencia, pero experiencia al final de cuentas que quieres decir que no vivan, no pero que siempre sé las que les va a pasar. experiencias, no siempre las experiencias son buenas, mayormente son malas, porque las experiencias son cosas que nos pasan para mejorar. Eso sí. Sí, las vivencias negativas o malas, bajo mi punto de vista, y creo que también desde ustedes posiblemente, sea que una vivencia mala nos deja una experiencia más amplia que una vivencia buena. Es como la frase de aprendes más de los errores que del éxito. Que de hecho creo que vamos, bueno, obviamente siento que la frase no va ligada al texto como tal de que se basó, pero sí tiene mucho, o sea, creo que podemos resumir mucho de esa parte con esa frase. No sé si lo ven casi del mismo modo, pero es que sí. Pues sí, teóricamente sí es resumir. Estamos mucho resumiendo el tema, güey, de que de conocimiento se vuelve una experiencia después de que te sucede algo, bueno o malo.
No importa porque sigue siendo, sí, y mayormente es malo, mayormente las cosas son malas y te pasa una experiencia que te ayuda a crecer, ¿no? Sí, Bueno, no lo sabía, pero ahora me gusta saberlo. y ahora es bueno que lo sepas. Tienes el conocimiento ahora. Por ejemplo, Y más ahora me simple, toca todos los días que estamos haciendo esto de los ensayos o que estamos leyendo los textos, pues es lo que no sabemos. No necesariamente lo estamos dando como experiencia, pero lo estamos dando como un conocimiento que aprendemos, ¿sabes? Y ahorita lo estamos aplicando y estamos haciendo una pequeña experiencia haciendo este trabajo. pues, ya sí que acabaremos de la experiencia, ¿no? No tengo mucho que abarcar ya a partir de ahora. Pues no es que no tengamos, la verdad. O sea, sí hay mucho de dónde sacar, luego mucho de dónde rascar. Pero la verdad me gustaría, no sé ustedes, ir abarcando un poco este tema al extenso con los demás, porque Con siento que Darío. va muy de la mano también. Sí, yo Ajá, también siento que va muy arraigado. Entonces empezamos hablando con Darío. Darío, ay, está un apellido que no vamos a mencionar, no es alemán. Eso lo que aclarar. pero no vamos a Eh, mencionar. ok, los videos que vimos, guiño, guiño, eh, primero habla de, ay, Habla sobre Spinoza, Spinoza. el tema principal. Ujú. Más a su idealismo. Spinoza era si me Pues era un acuerdo, era filósofo. un filósofo, ajá. De hecho, sí, ya me acuerdo de Darío, en estos videos critica el pensamiento de Spinoza, ¿no? De Spinoza Berkeley. Sí, Ese, critica su punto de vista sobre la divinidad y la religión. Hablaba más ok, de Dios, ¿no? Y los dogmatismos también. En cómo Sí, se creía en el absoluto y demás. ¿qué es un impatismo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es un impatismo? ¿Qué es eso, amigo? Pues tú con lo que vas a mencionar, ¿no? ¿O qué dijiste? Dogmatismo. Dogma. Dogmatismo. Yo tengo otra cosa. Pero entonces, ¿qué es un tokenactismo? Dogmatismo Sí, absoluto. pero en tus palabras, ¿qué es un tokenactismo? Un dogmatismo, Ajá. pues, es una buena pregunta, pero es fácil de responder ahora, la verdad. Porque, pues, al final de cuentas es como, a lo que tengo entendido, era la posición filosófica, ¿no? Como que respecto al conocimiento. Ya que era como de que, sí, este, pues tal cual, por decirlo así, vamos un poco al concepto de lo que nos arraigaban en ese tiempo y con los filósofos, que era Dios en un absoluto, lo daban por hecho que así era, ¿no? De que Dios es todo, Dios es la taza que tienes al lado, Dios es la computadora o es el árbol. Y Entonces, no había forma en ese tiempo tal vez de comprobar, ¿no? Como que si Dios realmente era el árbol, o siquiera que si Dios existía, porque muchos no se cuestionaban, ¿no? Y siento que en el tema va muy también arraigado el dogmatismo en cómo ellos veían a Dios, porque sí se lo cuestionaban, pero no se lo cuestionaban a un nivel tan grande de Dios no existe como tal, ¿saben? ajá. sí, Entonces, para aclarar, para mi mente débil, estamos hablando de que hablaban de cómo criticaba la video de cómo en su tiempo aún había mucha gente ah, que era fanática religiosa, que aunque no tienen fundamentos, decían que Dios existe y que Dios es esto y hace esto y así, ¿no? Se trataba a Dios como lo que pues viene siendo una definición de un Dios, o sea, se trataba de que Dios era la deidad, Dios era el supremo, pero bueno, Dios, también había otros conceptos, ojo, que no, que sí abarcaban con palabras que era Dios, pero se trataba Dios hombre o sujeto de que era como que humanidad en el primer plano
Segundo plano era como la iglesia, quienes tenían el contacto directo con Dios, y era Dios en absoluto. Ojito con Ah, eso. ok. Hay una pintura que representa eso, ¿no? Ajá, como que si no estoy tan mal, eran tres niveles Sí. de conexión. El terrenal, sí, sí, terrenal, ¿no? Ajá, Dios o algo como un absoluto. Y luego era, pues ahora sí que Dios, el mero jefazo, Es supuestamente. el terrenal, ponle que sea el otro el conectante y está el cielo, o sea, está Dios al final. Arriba está Ándale, arriba. exactamente. Sí, y en los videos se maneja no a Dios como este personaje todopoderoso, lo manejan más como un concepto de existencia o de la realidad misma, más Sí, que, porque termina de hablar. ok, más que como una persona. Y de hecho, dato curioso que nos menciona el propio Darío, Spinoza viene del apellido Espinosa, pero se quitó la E por ser un rebelde, por así decirlo en su momento. Ah, de ahí que luego está como Espinosa. Así es. Y ahora solo, él se cambió el apellido a Spinoza, sin la E del inicio. Espinosa. Ah, con razón. Sí, y critica mucho de Spinoza que él creía en el dualismo. O sea, sé que Dualismo. estamos, ajá, lo veía como el dualismo son dos planos, por así decirlo. El plano terrenal, que es donde estamos nosotros, y un plano divino, donde está Dios. Y para él, dentro de este punto y este concepto, era un monismo. O sea que Dios estaba también en la tierra, no en su Ajá, cielo, estaba ok. en la tierra. Bueno, sí, puedes continuar tú con lo que ibas a hablar. Bueno, no, yo no tengo una, pues no sabía eso, la verdad, no sabía de más o menos a qué te referías. Como que a veces me voy y se me olvida comprender lo que estamos leyendo. Es un O poco lo que estamos. difícil. Es un poco difícil, nadie lo va a negar. Es que Comprender. sí, a veces a mí, no sé si le pasa a ustedes, pero a veces a mí los temas filosóficos a veces me complican y tengo que, aunque vea muchas veces el video o lo lee mucho el libro, se me olvida el tema o no lo comprendo totalmente. Sí, me suele pasar a mí. Pues yo creo que es como que lo que va, ¿no? El tema de la Ah, filosofía, siento que es un poco de no prendas lo que te estás tragando ahorita. ajá. Cuestiónate lo que estás aprendiendo. Creo que en parte cumple su función, nos saca de onda y más si apenas estamos entendiendo estos temas, ¿no? Sí, sí. Pero nos sirve para poder comprender más adelante otras cosas. Si nos podemos hacer más cuestionamientos y sacar una mejor hipótesis, pues mejor aún. Este es un tema muy interesante el que estoy viendo aquí. Es sobre el plano accidental y sustancial, sobre qué es lo que es y cómo es. Por ejemplo, pongámosle un ejemplo. Yo soy chef, ¿no? Ajá, ¿sí que sigue? Carlos es chef. ¿Qué pasaría si fuera bombero? Carlos sería bombero, ¿no es así? Sí, Pero ¿qué pasa? Sigue siendo Carlos. O sea, su Ok, accidental es que él es alguien, pero lo sustancial es el quién es él. Por ejemplo, la silla roja y la silla café. Lo accidental es que son roja y café, pero dentro de su sustanciabilidad, ambas son sillas. Y es algo que maneja mucho dentro de su crítica hacia el dualismo de la Tierra. es como, ya, creo que ya entiendo esa parte. Entonces es como el ejemplo de hacer del color rojo, ¿no? De que el rojo es rojo, nada más. Sí, es su Luego, si, sustanciabilidad. si le ponemos que otra cosa como que el rojo es temperatura, es la temperatura de tantos grados y así, ya es ponerle una cualidad, ¿no? Sí, Ya no es un simple. sí, la sustanciabilidad es la esencia del objeto o del cuerpo, Ok. mientras lo accidental es como un agregado nada más. le Algo que está falta. ahí, lo puedes retirar, pero dentro de que retiras todo esto,
está la sustanciabilidad. Y para Darío, es importante, si quitas todo lo occidental, todo, al final te queda Dios. Pero Dios es en este concepto de existencia. Lo ve como que quitas la silla, quitas la cama, la casa, todo lo quitas, al final queda la existencia nada más. Para él es esto. Pero al No sé si me menos, expliqué. perdón que te interrumpa, ¿no? Pero al menos siento yo que en ese aspecto es como, en cómo él lo trata de Dios, quitando todo el existencialismo, ¿dónde queda Dios? Si no hay un comprobante de que existió, de que no hay una existencia como tal más que el concepto mismo de lo que es Dios. Así, no me acuerdo que habíamos hablado de que Dios es un concepto que no está, no es que lo tenemos nosotros el concepto como en seres humanos de que existe un Dios, pero Dios así existe sin nosotros, ¿no? Técnicamente O Dios existe desde antes, desde un inicio, y Dios seguirá existiendo hasta un final. son como las Pero nos... matemáticas. Ah, sí. De hecho, habla, termina de hablar, perdón que te interrumpiera. No, pues era eso de que decir, las matemáticas son como las matemáticas, de que las matemáticas están ahí, estaban ahí antes que nosotros llegáramos y van a estar ahí después que después de irnos. Porque las matemáticas nos están le dimos una función a nosotros, les comprendimos, pero no las creamos porque ya existían. ¿O sí? Sí, algo así. Importante resaltar. Dios no lo estamos viendo como una persona, sino como el concepto, por si hay alguna pérdida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y sobre lo que habías preguntado, Ramón, de cómo lo aplica, es como, si tú quitases todo, ¿qué te quedaría? O sea, Mm, quita los planetas, quita la galaxia, quita todo. ¿Qué es lo que te queda? Nada, ¿no? Pues la me realidad y queda el ya. color, me queda el color de Irving, Sí, oscuridad. Tremendo. Oh, sí, sí, nomás queda, por decirlo, la existencia del universo, el todo, ¿no? Pues no quedaría nada en sí. Si quitamos todo, no queda nada, pero la propia esencia es lo que queda, como dices tú. Pero aquí te va Exacto. algo. Si quitamos todo, todo, planetas, quitamos sol, quitamos todo, ¿cómo sabemos que lo que queda es nada si no hay nadie que compruebe, ¿sabes? Me resuena un poco porque lo veo más como ese pequeño dilema de si se cae un árbol en el bosque, o todos lo escuchan o nadie lo escucha, ¿sabes? ¿Cómo sabes que se cayó un árbol? ¿Lo escuchaste tú? ¿No lo escuchaste? ¿Quién más lo escuchó? ¿Quién más puede comprobarlo? ¿Cómo comprobamos que al quitar todo quede algo o no quede nada? Quitamos todo y damos por hecho de que ya no hay nada, pero ¿cómo comprobamos que realmente no hay nada o que la nada misma no es un existencialismo más allá de lo que hay? Porque claramente al darle un concepto de nada, hay algo. Sí, creo ah, que pues, eso se relaciona bastante con el tema de que en un inicio Dios es el centro, ¿no? De todo. Ajá. Pero después de esto, este centro pasa a ser el humano. Y es como que, bajo la crítica, Dios es la sustentabilidad. Pero a lo largo de la historia, esa sustentabilidad pasó a ser, por así decirlo, el hombre. Tipo, ya no veían a Dios como su centro del universo que decían, se cayó el árbol porque Dios lo quiso. ok. No, no es como que el hombre se crea un Dios, sino que ya empieza a aplicar los métodos para llegar al conocimiento. Eso sí. O sea, ya Ah, estás ok. dando más conceptos, ya estás dando más ideas a un simple concepto de es que Dios, ¿sabes? Eso es lo que me gusta, de hecho, del video, o al menos en cómo lo está planteando. El cómo al inicio era como, pues sí, todos es tan simple, lo creó Dios. Mi hijo se murió porque Dios lo quiso. Vaya, mi hijo se murió porque tuvo una enfermedad. Ajá. No es porque Dios lo quiera, y si Dios Ya. lo quiere, pues es un pen, no es cierto. Aquí Entiendo tu punto, entiendo tu punto. sí, aquí respetamos. Respetamos decisiones equivocadas. Bueno, eh, ay, mi mente, güey, espérame.
Déjeme recuperarme de este colapso de tanta filosofía. Es que creo que no vamos, bueno, miren, yo siento mucho, o sea, acá, que estamos dando mucha vuelta en lo que es Dios y lo que es la nada. Y creo que no vamos a salir mucho de esto, em, al menos del tema, porque es al final algo que, quedando claro, ¿no? Sabemos que Dios, o al menos en los planos que lo vienen planteando, el terrenal, el del cielo y el infierno, o el simple hecho de lo que hay, pues es algo que es un concepto que por mientras no va a cambiar hasta que llegue algo que o compruebe o desmienta los hechos, ¿saben? Y puede que sí, ahorita sea un no, pero en un tiempo lo que estamos diciendo puede cambiar cuando llegue alguien y compruebe lo contrario, ¿sabes? Sí, es Oh, como la idea que creamos para tener seguridad, ¿no? O algo así. Exacto. Un poquito más fácil, miren. Yo quiero saber, tal vez me estoy imaginando su respuesta, pero quisiera saber, ¿ustedes realmente creen en Dios? pues Yo estoy más en un punto de agnóstico. Ujú. de creer, de creer que hay un Dios, pero de ahí, hasta ahí nomás. Ok, o sea, ignorando en un sentido de la iglesia, que claramente nos dice que por algún motivo, sin siquiera tal vez existir un concepto de leyes, Dios creó sus propias leyes. Que la verdad, miren, yo no me las sé, no he ido a la iglesia en un buen tiempo, Y no me yo, gusta ir a la iglesia, porque pues siento me que quemo. exacto, o sea, sus ideas no son. Pero, a ver, quiero que cada uno me comparta un poco sus experiencias o lo que cree para acabar un poco con esto. Oh, así experiencia sobre de la creencia de Dios. Pues lo que tú creas. Esto ya va más en una cuestión de tu experiencia, en lo que tú crees. Pues yo creo, pues, lo que yo creo sobre la existencia de Dios es que sí existe un Dios y hasta ahí, un Dios que está ahí y ya, nomás está ahí, no hace nada, o si hace y no me cuenta, no sé, pero nomás, no creo en ese Dios de la iglesia que ponen, que de niño me quieren inculcar esa filosofía de la religión, que no la quiero, no me gusta, no me gusta esa idea. Sí, sí, te volviste un rebelde sin causa. No, tampoco es nada así. Abandonaste el sendero, hijo mío. Sí. A ver, ¿tú, Carlos, tienes esa experiencia? Bueno, es que Tú eres muy santo. no, no, para nada. Ah, Em, él cree en Dios. Díganme. soy de en plan, no te lo puedo comprobar que exista realmente, así que no voy a decir que sí o que no, pero tampoco puedo desmentir que exista, porque no es como que yo tenga ese conocimiento. Y al no Ujú. tenerlo, no tengo el derecho para ponerme a decir si existe o no existe. Simplemente así lo veo yo. Pues bueno, es una muy buena. Es muy bueno y en parte tienes razón. No podemos desmentir algo que lleva por siglos existiendo la idea, pero no podemos dar un hecho de que realmente exista por el mismo hecho. Lleva siglos y siglos. No podemos ir siglos atrás para ver a Dios y volver siglos después a decir, oigan, ¿saben qué? Existe Dios si no tenemos a Dios, sin un comprobante. Sí, Siento que ahí es, caemos más en cosa de la fe, ¿no? ajá, Pero siento que es sin más, bueno, sigue hablando, perdón. pero sin la reflexión y el análisis. Ya, continúa. Ah, exacto. Pues de hecho, solamente iba a decir eso también como que lo de la fe, porque yo creo en Dios, perfectamente puedo decir que creo en Dios, Ajá. en la Virgen y todo eso, pero No, no yo por bueno, cada quien. Yo la verdad respeto que no, pero yo sí, por el simple hecho de, como dice Carlos, o sea, la fe propia. Siento que cuando estamos totalmente solos, cuando realmente ya estamos
en un punto donde realmente sí necesitamos algo de que agarrarnos a esta vida. O sea, suena mal el cómo lo digo, pero es la verdad. Siento que cuando ya necesitamos algo en que aferrarnos para seguir día a día o un día más, ahora sí que solo queda la creencia de Dios. Como Dios, o sea, neta, si me estás poniendo este desafío tan mal, pues dame una No, chance. Por lo que ahí les te decía. entiendo, ahí te entiendo perfectamente. Yo nunca te digo que no creo no creo no más creo en el Dios que existe y ya, de que no, nada más. En momentos difíciles siento que lo que digo nomás que me queda, y siempre recuerdo, me queda la fe. Y por instinto, porque de niño me empezaron a decir eso, me pongo a rezar en mi mente. Y digo, ¿por qué estoy rezando? Ya no, ya es como que mi momento más desesperante, me pongo a rezar. Exacto. Oigan, miren, para que no nos pase lo de, pues, el podcast pasado, miren, ahorita vamos cerrando un poco esta sesión porque nos queda menos del minuto, Sí, pero Ay, sí, creo que ahorita continuamos en una nueva reunión, en un nuevo video, amigos. Así que va a haber un pequeño corte. acción. Pues bueno, estamos aquí de vuelta. Nos quedamos con lo que fue este, lo de Dios, que si creíamos en Dios, y si tal vez para ustedes fue un pequeño corte de cuestión de nada, Eh, segundo. Conclusión, para cerrar. Sí creemos en Dios, ¿no? Todos. Pues sí, pues yo como les decía, ¿no? A los dos. Yo siento que Dios como tal, Dios en concepto, o sea, no Dios hombre, Ah, tampoco un también yo. Dios en un absoluto, simplemente el concepto Dios, Dios en cuestión de fe, yo creo en él, porque al menos puedo agarrarme en algo en esos días malos, pues puede ser, pues está Dios, como dices tú, ¿no? Hay Ajá. Dios. O sea, queda rezar. Obviamente esto ya va más en un concepto de Dios porque, pues la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Yo, mi pequeña morenita. Sí, católico como quieran, pero pues sí. Este, pues creo, ¿no? Obviamente no en la iglesia, para nada creo en lo que dice el catolicismo, aunque sea mi religión, porque realmente no, pero creo en el concepto porque me da fe, me da un pequeño bienestar en esos días donde ya es literal nada, pero para mí Dios puede ser la libreta, ¿sabes? Le podemos dar esa pequeña importancia de creer en algo, cuando realmente le damos esa importancia, sin caer en un dogmatismo, que de hecho, si llegaron a leer lo demás, ¿qué piensan de Immanuel Kant? Que él de hecho iba mucho en contra de los dogmatismos, en no seguir como tal esa idea de un planteamiento de es eso y hay que seguirlo. No, él agarró y ¿sabes qué? No hay un comprobante, no tienes que mocos. Sí, sí. pues a mí, la mera neta, sí, 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 sí. Y cuando leí, no sé, sentí la vibra de un villano. ¿Por qué? No sé, su nombre como que, ay, Khan, no me recuerda algo, no sé, ¿no usted no? Acá en que el conquistador de Marvel, claro que sí. Ah, bueno, sí, Posiblemente sea eso. bueno, pero Tal sí, vez Leos. su asiento filosofía lo que dice es el preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, es lo que entiendo. Creo que eso más también en cuestión de epistemología. Es Sí, epistemología. él va más de criticar a estos dogmas. Para mí fue, por así decirlo, revolucionario. Ya si sus cosas que trajeron fueron buenas o malas, ya es otro tema. Pero fue revolucionario. Pues así muy buenas que tú digas, amigo. Bueno, no, la neta sí fueron buenas. Tanto Pudo para ser su mejor. momento, para hacer lo que es ahora el mundo, o al menos a los pensadores Dame un modernos, segundo. que ojito, él de hecho se le considera en parte padre de la filosofía moderna por todos los nuevos conceptos que cargó con sí, porque no solo fue como que ir en contra del dogma, ni un poco de la epistemología, sino que él pues también, o sea, tenía otras formas o él criticaba otra de más, porque creo que fue algo de un cristicismo,
El idealismo alemán también, pero sí. En cuestión de filosofía universal, Kant fue como un padre, vaya, en este nuevo modernismo. También critica mucho la idea de, precisamente de que el conocimiento se obtiene a partir de la pura experiencia. O sea, para él, antes era como que la experiencia da conocimiento y punto. Pero él llega a la conclusión de que no solo la experiencia da conocimiento, a sus palabras es un conocimiento a priori, que sería como un conocimiento muy básico y por así decirlo muy primitivo, si lo podríamos llamar de esa forma, que es el de comer, dormir, sobrevivir. Ajá, es un, es algo primitivo, ¿no? Así, pues, se refiere a cuentas, son animales, como un animal, ¿no? Sí, es conocimiento a priori es como el conocimiento de recién nacido. O sea, nadie le Sí. dice y no experiencia de cómo respirar. Simplemente está respirando, nace y ya respira. ¿Cómo sabe cómo respira? No se han preguntado. Yo sí me pregunté conmigo y casi me ves. Sí, es defensor de la teoría del a posteriori. A posteriori sí depende de la experiencia, pero a priori los conocimientos a priori no dependen de esta. Puede ser tan simple como una vez con la estufa ya aprendí con esa experiencia. Y el a priori ya es algo se me antojó, no sé por qué si no lo he probado. Y aún así se me antojó. Pero, o sea, ahorita, perdón que igual te me interrumpa. Pequeña advertencia, mi conexión no es tan estable también. Entonces puede que se me desconecte. Me pasó un Carlos como el anterior. No, pero, Ya escuché. perdón. Nada, pero yendo un poco ahora soy en contra tuya, Carlos. ¿Qué no se supone que al menos tú estás basando mucho que, pues, a priori a base de la experiencia, ¿no? A posteriori se basa en la experiencia, a priori no. Ah, A perdón, priori es entonces como en contra. ya te iba a decir, creo que estás un poquito mal, porque de hecho te iba a decir de que era posterior y que era la de la experiencia. No, pero No, no, está. tal Ok. vez no me supe expresar bien y por eso no me entendiste. Oh, No, entonces también no no. te Ok. escucho. Es que te digo que tengo mala conexión, entonces sí. Hay una disculpa. Ok, Sí, ¿sí no hay está? problema, no hay problema. Pero Ok. sí, te dejo continuar, amigo. Este criticismo de Kant, ¿no? Acerca de la idea de que la experiencia viene sobre el conocimiento, viene arraigado a la experiencia. Ok, es lo que vimos También, anteriormente, ¿no? ajá, Kant busca establecer límites en las posibilidades, ¿no? Del conocimiento humano. Sí. O sea, él reconoce que la experiencia es importante para, para el conocimiento, pero para él también es muy importante la experiencia, el conocimiento a priori. Esto es más que nada lo que se basa su crítica sobre el conocimiento a base de la experiencia. Y sobre su crítica al dogmatismo y escepticismo, pláticas polémicas, ¿no? Em, Para pláticas polémicas, ve primero tú. Aquí salimos maltados, pero pues vamos a eso. Dale, dale, échale sin pelos. ok, Kant critica la razón, ¿no es así? Ajá, sí. Y por eso también él critica la religión que para ese momento sí se considera un dogmatismo, ya que estás casi obligado a tener una religión y a seguirla. Entonces, para ese momento sí es un dogmatismo. Y él critica este dogmatismo en la razón de el por qué se dice tanto sobre esta religión o sobre este personaje al que llaman Dios, que en este momento sí es un ser divino y no es un concepto. Él lo Ok. puede manejar como un concepto, pero critica por qué lo ven como un ser divino más que nada. Mm, Bien.
Ah, ok, ok. ¿Y ustedes qué es lo que opinan de que critique sobre la razón de que esto sea un dogmatismo, básicamente? Ok, me estás diciendo que entonces critica el hecho de que la gente cree en Dios, que Dios lo pone como un ser divino, no como un concepto, y la razón sería nomás por la iglesia, ¿no? La iglesia es la causante de que la gente vea a Dios como un ser divino, es un concepto. Porque Exacto. la iglesia los movía, los manipulaba para quitarles dinero, que pedirles diezmo, les decía. Sí, Sí, no, era diezmo. como el caso ese de que juegan con su creencia, los hacen creer en esto para tenerlos controlados. Y no Creo solo que aplica en el catolicismo, no solo aplica, ¿verdad? no aplican muchas cosas, pero por ejemplo, en el tiempo pasado, tengo entendido, si no me recuerdo, que al soberano o gobernante, la iglesia lo pintaba como un iluminado. Oh, sí, cierto. Los Sí, no sé reyes. si también vieron esos temas, ¿no? De que los Ajá, reyes, gobernantes soberanos, eran iluminados de Dios. Y sí. como eran iluminados ascendidos, estos se iban a convertir en, en reyes y iban a liderar y sus linajes y todo eso, y así nace este tipo de monarquías. Y ya es a base de la religión. Pues de hecho, ahí sí, en parte hablando de Dios como el sujeto deidad. Fíjate que como vas, a mí se me hace muy correcto que se haya criticado, porque imagínense ese punto de seguir estando en una monarquía, dada porque aún así que un loquito del centro dijo hace siglos, tipo, Dios me habló, Dios dijo, esto es lo que debemos de hacer y que yo iba a ser el rey. Y ustedes, pues me iban a tener que seguir o van a cuestionar a Dios. No creo que lo hagan. Oh, entonces sí entiendo. Bueno, que ojo, Entiendo. que en parte siento yo que cuando ya nació la iglesia, obviamente, pues sí, un rey y la iglesia estando juntos, estás poniendo a un loquito de centro junto con un lugar, a un gobierno en ese tiempo, con ideas las cuales sabes que el pueblo va a seguir ciegamente. ¿Por qué? Porque no hay un comprobante previo, ¿sabes? Entonces que se critique que fue una dogma es como sale mejor, ¿no? Es como, pues sí, sí entiendo. Es una crítica. Le Ah, hace la crítica porque claramente siguiendo ese dogmatismo de iglesia, como dicen, está mal. dejando de lado que esté mal, o sea, en su tiempo, y si lo siguiéramos actualmente, no siguiendo poniendo un poco ahora sí que el contexto actual, o sea, solo imagínense eso, un día que no vayas a la iglesia, o sea, un día que tú Me, no vayas a la casa de Dios, me cuando queman. en ese tiempo sí quemaban si ibas en contra de Dios, torturaban si ibas en contra de Dios, pues que recuerden, cuando al menos también fue aquí, cuando vinieron a México los españoles y demás, la tortura que se llevaron los pobres indígenas por no creer en Dios, que claro, ellos también tenían sus dogmas al creer en los dioses, Netzahualcoyotl y demás, Tezcatlipoca, pero Ajá. pues a ver, de eso a que te torturaran por no creer en un Dios, solo imagínense eso actualmente. Sí, actualmente eso sería Es que ilegal. actualmente sigue pasando, si te puedes pensar. Sí, pero no tan a menudo, o sea, Es más como una crítica social más que realmente ya algo No, político. no, no, en serio, sí, pues sigue pasando ahorita más o menos en Medio Oriente, esos países se pelean por su Dios. Oh, sí, sí, cierto, sí, cierto. bueno, ellos se pelean por su concepto de Dios, pero a ver, ahí siguen matando a piedras. Realmente se quieren meter con el tema de Medio Oriente. O sea, ellos. Dejemos a Medio Oriente, ya tienen muchos Sí, sí, problemas. mejor Sí, sigamos creo que como, Medio Oriente va muy aparte. sí, mejor Ya dejamos ese está. tema. Se están metiendo mucho con Medio Oriente, pobrecito. Pero a ver, de Sí, hecho, creo. Todas las A piedras ver son si para allá. podemos. Bueno, ustedes siguen hablando.
Si les carga, pues ojalá y sí. ¿Les carga la presentación? ¿La pizarra? O vas a iluminar con tus dibujos. O a ver, ¿Sí les está cargando? sí, ya me cargó el fondo blanco, ¿no? Así es, ese pequeño fondo blanco. ¿Por qué pongo el fondo blanco? Porque quiero que en esta pequeña parte de edición se vea el fondo blanco. Porque bien, vamos a poner A en ver, un pequeño concepto. Estoy escribiendo en laptop, perdonen mi mala ortografía. Tenemos aquí a Dios, ¿no? Sujeto a Dios. ¿Ya están ajá, bien? Yo lo veo. sí lo veo. No soy ciego. Dios. Dios como concepto. Lo tenemos, claro, lo estamos viendo. Tenemos a Dios, tenemos a sus pequeños iluminados aquí. Sí, vuelvo a recalcar, computadora. Los reyes, ajá, iluminados. Sí, tú no te preocupes. Así mero, ilumina. Demasiado buena ortografía, amigos. Pero bien. Iluminar. Y luego estamos nosotros, Los los mortales, así. pequeños infelices. Los pobres infelices. Porque no estamos al nivel de un iluminado, pero No somos un seguimos dios. creyendo en un concepto a Dios mismo. Ajá. A lo que yo voy con este pequeño concepto es, viéndolo desde esta manera, y volviendo a poner un sistema actual, como ya les dije, todo lo malo que aparte vendría. Qué bueno creen que nos hubiera dejado no haber tenido a esos filósofos los cuales nos iluminaron a no seguir los dogmatismos. O sea, imagínense, tendríamos a Dios aquí arriba siempre. O sea, nunca saldríamos del concepto Dios ni un iluminado. O sea, serían cosas que chocarían y que jamás saldrían la barrera. Pero que también, dejando de lado a un concepto Dios, ni así, porque bueno, también no creo que salgamos mucho de ahí. Algo que me gustaría preguntarles es con el tema del universo, que también se creía una dogma. O sea, no solo Dios, sino como que el universo mismo con los planetas, de que pues nada estaba conectado realmente. Este hermoso dibujo. Ojo, el cuadrado es el sol. Sí se está viendo aquí. Picasso te llaman. Así es, amigos. Pero bueno, a lo que voy. Todo este nuevo sistema, ya dejando un poco de lado a Dios, no porque no quisiera hablar de Dios, que realmente es un buen tema, sino porque hablando de cómo Immanuel Kant destruía un poco las dogmas, me gustaría abarcar otro tema que igual tanto vimos en clase como en parte se habla un poco que fueron los sistemas solares. No sé si recuerden que en ese tiempo se creía que a lo mismo, ¿no? Volviendo un poco al tema, este Dios, ¿no? Era todo, todo un sistema, todo un todo. Entonces se crea como que Dios como creando el universo y la Tierra estando en medio. No como tal que era el Sol, sino como que era, no, la Tierra y ya. Sí, centro del universo. Ajá. Que realmente pues, si recuerdo más o menos, ojo, no me sé los nombres ni las fechas, ni me las preguntan, ni me las piden, yo no me las sé. Claro que debí de haber investigado, pero pues vaya, son fechas y eso es a lo que se nos va. Y perdón si lo digo de esta manera en el podcast, no por bravero, sino solo, pues sí. Bueno, como pueden ver en esta pequeña esquina donde está el bello sol y el bello mundo. Ajá. No sé si recuerden que se nos decía mucho que los iluminados tenían
esa idea propia de que era el mundo el centro del universo, ya no se tenía otro concepto como tal hasta que llegó pues un filósofo a desmentir eso, este, que fue como que un escéptico, o sea, que creo que también es una este, una buena manera de decir, ¿saben qué? No es que no sea dogmatismo, solo hay que ser más escépticos en las cosas. Y Sí, de pues les hecho, digo, no, sigue hablando, perdón. se menciona bastante que en su crítica, él también tiene problemas con el escepticismo. O sea, que él quiere superar el escepticismo, que o sea, él quiere trascender a algo diferente de un dogma y un escepticismo. Es bastante Destrúyeme, complejo amigo, para... destrúyeme. No, simplemente es eso, volver, si te lo dijeras, volveríamos al círculo de la experiencia y todo eso, y eso ya lo pasamos. Es algo de donde no vamos a salir, vaya. Así es, sería estar volviendo. Ok, ya comienzo a entender un poco el tema. Ay, cómo me gustan estos temas de filosofía. Pero bueno, mi conclusión para este tema, lo que propone Kant, la filosofía era el cuestionaba la religión o el concepto de seguir a los iluminados o de Dios, como en sí, o todo Criticaba el dogma, más que nada. el dogma es Criticaba el eso. dogma, pero ante todo, él lo que intentó hacer fue lo de la experiencia a priori y a posteriori. Podríamos decir que era su base, ¿no? Bueno, que claramente no. O sea, realmente tenía muchos más conceptos, pero al menos en este tema fue lo más. En- sí, en este tema fueron la base. Importante, lo del tema analítico, el juicio analítico. ¿Qué pasa con el analítico? Es el equivalente a la sustentabilidad, por si a alguien no le quedó claro. O sea, Creo que los a que. esa... Perdón que te interrumpa, pero creo que los que estamos menos claros somos nosotros, pero somos el esfuerzo. Creo que yo me estoy haciendo bolas, la verdad. Sí, a lo que quiere llegar es que dentro de una forma analítica, el conocimiento se obtiene a base de experiencia o a base de lo que sea, Ajá, sustancialmente sigue siendo solo conocimiento. sí. ¿Está bien? A lo que quiero llegar. El conocimiento va a ser conocimiento independientemente de cómo lo rodees, cómo lo consigas. Que sí, es importante saber el cómo llegaste a este conocimiento, pero el conocimiento no va a dejar de ser conocimiento. En eso tienes un buen punto. Nada va a dejar de ser lo que es, ni tampoco en otro concepto, porque al final de cuentas, como dice un cierto concepto de física, con cuestión de la materia, nada destruye la materia, solo se transforma. Los conceptos podríamos decir que es una materia y un concepto solo se transforma a lo que se quiere, pero siempre se llega a lo mismo, por decirlo así, ¿no? Sí. Hablando de críticas, ¿ok? Critiquen, aquí estamos para tirar tierra. No, no, no. No, no me refiero a eso. Es sobre. Yo quiero decir Salud. algo, gracias. Yo quiero decir algo. Salud. Mi estornudo quiso decir algo. Que ya no tanto, pero hablando un poco de filósofos, no sé si se leyeron lo de conocimiento y dialéctica. Me imagino que sí. Sí, Probablemente. es justamente el tema de que vamos a hablar ahora. Guiño, Pues de guiño. hecho, Ajá. les iba a preguntar más en cuestión del filósofo Hegel y Marx. Que creo que de Marx los tres tenemos una buena idea de lo que hizo, su pequeño concepto, pero Hegel, vamos. Ok, ok. Aquí sí me va a tener que llevar de la mano porque yo tengo una idea de eso y creo que no creo que sea errónea. Bien, tal vez lo sea, tal vez no.
Pero recuerden una simple cosa, ninguna idea termina siendo errónea. Todas las ideas son uno mismo y terminamos en algo mismo. Pero, pues, si les queda algo de duda, recuerden algo. Hegel creía que la misma, que hablando del conocimiento y la dialéctica, era como lo mismo, ¿no? Una sola forma lingüística o un modo demostrativo, pero que también era el modo del ser mismo de la realidad y el modo de operar el pensamiento en relación con la realidad. Que pues en simples ramas es lo mismo, vaya. Pero cómo lo vienen poniendo en un día a día. Quiero saber un poco eso. Ok. A ver, ¿cómo? No, creo que sí me perdí aquí. A ver, ¿Me repites la pregunta? Yo me quedé algo perdido. me hundí. Perdón, tal vez sí fui muy rápido. Vaya. Pero a lo que voy. Con el tema de conocimiento y dialéctica, vaya. No sé si quieren que repita un poco el concepto de Hegel al momento de lo que él llegó a pensar que era. Sí, por favor, repítemelo. Bueno, Hegel creía que pues lo que era conocimiento y dialéctica pues era uno mismo, un absoluto, vaya. Una forma lingüística o un modo demostrativo, pero que también era el modo de un ser mismo de la realidad y un modo de operar el pensamiento con relación a la realidad. Que pues en simples ramas queda claro que es lo mismo o en la cuestión de lo absoluto. Tanto realidad y conocimiento para Hegel era en parte lo mismo. En parte, Ok. no todo. No lo mismo, pero es en parte, ¿no? Ajá, y volviendo al tema un poco. Realidad y conocimiento. Siendo lo mismo, ¿ustedes cómo o qué lo aplicarían en su día a día? Realidad y conocimiento. ¿Cómo lo aplicarlo? Yo tengo una idea un poco más clara y volviendo un poco al tema uno, vaya. Porque recuerden lo que tocamos al inicio. Sí, sobre el conocimiento, ¿no es así? A base de la experiencia. Exactamente. Tal vez puedan No. pensar que chocan, pero no. No voy a decir tampoco que van de la mano, pero por si van un poquito perdidos. Tampoco los voy a humillar, no es cierto. No, pero recuerden que yo al menos en un ejemplo de un día a día, pues vuelvo a lo mismo. En conocimiento y realidad se plantea en que por conocimiento damos lo que es, por el simple hecho de lo que vemos, oímos, sentimos o nos dicen o estudiamos, pero no es sin más cuando chocamos con la realidad o chocamos con una buena práctica de lo que viene siendo el tema o lo que viene siendo las cosas tan simples como el hecho de quemarnos, el hecho de sentir daño, malas experiencias, como dices tú, Carlos, o buenas, y tener ese conocimiento adquirido es lo mismo. O sea, volvemos en que realmente el absoluto sí existe en ese sentido de es lo mismo en uno solo. No sé si van más a la mano con Sí, eso. sí, nos Ya en el... acomodamos. Ok, basándonos en el conocimiento de Hegel, ¿no? Su proceso, que es muy interesante, es el de la tesis, la antítesis y la síntesis. Que todo al final se relaciona en uno solo, como dices tú, que es la antítesis. Exacto. ¿Por qué creen ustedes que esta fue la forma que él desarrolló? Como una crítica. Para ustedes, ¿por qué fue esto y por qué consideran que sí es efectiva o no es efectiva? Pues yo considero que es buena base. Bueno, sirvió para él y tiene esos buenos fundamentos para servir. Como dices tú, la tesis, la antítesis y la síntesis viene siendo bueno porque por un lado tenemos la tesis de algo. Por dar un ejemplo, ¿no?
la tesis, la medicina, ¿no? Su tesis es que nos ayuda claramente con enfermedades, mmm, yéndonos un poco más a las ramas. Si vamos con un pie roto, obviamente la medicina nos ayuda porque tiene las bases, tiene la ciencia para poder ayudarnos. En su efecto, una antítesis de una medicina podría ser que experimentan con virus, experimentan con lo demás. Y no hace falta decir ya lo que pasó con COVID-19 ni sus variantes. Ay, esas cosas dan miedo. Sí, exacto. Y eso es una posible antítesis de la medicina, ya que para sacar una buena tesis de algo se tiene que explorar la antítesis. Pero para poder sacar esa antítesis tiene que haber tal vez una previa tesis de algo, lo que nos lleva a una síntesis. Claramente se necesitan los virus para poder experimentar con más cosas en la medicina, al menos en ese sentido biológico. Pero necesitamos esa medicina para combatir esos virus. ¿Nos podemos quejar? Yo no creo. Entonces, siento que es una muy buena forma de ver las cosas también. Todo tiene su porqué, tanto bueno como malo, pero el porqué es lo que nos lleva a verlo como es neutro, una síntesis neutra. Ujú. No sé ustedes cómo lo Ok. vean. No, hago como algo más similar a lo que tú ves, de hecho. Yo lo Dale, veo dale. por ahí. Yo lo veo igual. Igual, ¿no? Igual no. Y Yo creo que sí, 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 sí. Hay otras en la cabeza. Sí, por ahí va. sí, y basándonos en esto de que el conocimiento es como la dialéctica, por así decirlo, ¿no? Sí, Vamos tal a vez. un punto importante. Marx utilizó la dialéctica, el método dialéctico de Hegel, Y lo como base cambió. para su... Ajá, lo usó de base y ya luego lo revolucionó, por decirlo así. Pues es que si vamos a entrar en el tema de Hegel de Marx, híjola, estamos dando una potente cambio ya que es volviendo un poco, ¿no? A Hegel, siendo lo que él creía en sus conceptos, el que lo cambiara a, bueno, el concepto de la realidad y la materia lo cambiara a la socioeconómica, con lo que fue la relación de producción y fuerza misma de producción, que creo que es a lo que vas, ¿no? Sí, porque pues al final de cuentas ya ves que con Hegel se aplica mucho esta crítica hacia Kant y ya empieza a aplicar más un tema social, Hegel. Y esto da apertura a que Marx también haga su crítica al capitalismo. Estaba esperando que dijeras Ok. ese nombre. Ok, ¿Ya empezando con lo fuerte o...? Dale con lo fuerte. ok, la crítica del capitalismo. Él crea el comunismo, si no mal recuerdo, como una forma de gobierno, por así decirlo, no como una economía, sino como un estilo de gobierno y sociopolítico, digámoslo así. Fue más sociopolítico que nada, o sea, si lo ves desde una forma de gobierno, él fue muy político, pero pues sí, 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 sí. Sí, y esta la crea precisamente por esa crítica hacia el capitalismo. O sea, sí, el capitalismo ya no era basado en tú eres mi trabajador y trabajas para mí. Para él más era como que un colectivo de los bienes, donde todos tenían que ser iguales, se supone, porque pues bueno, el concepto era ese. Ya cómo se aplicó, pues son temas aparte en los que no vamos a hablar, ¿no? Vaya, en la teoría era muy bonito, ¿no? O sea, él lo pintó muy bonito de Carlos, Irving y yo. Tenemos el mismo trabajo,
nos pagan el mismo sueldo, 200 pesos, ¿no? Para dar una base. Pero resulta, ¿no? Irving es mesero y tiene que ir de aquí para allá en un día lleno. Carlos es el cocinero y se tiene que aventar 10 platos que Irving va a dar. Y yo tengo que atender, ¿no? Tipo el hostess. Y tengo que atender a las 10 personas también que llegaron. Y si vamos en una escala de, pues yo solo los recibí y como que, sí, los llevé a su mesa. Cosa fácil. Yendo un poco gradualmente, Irving, pues sí, les llevó sus platos, tuvo que ir con cuidado para que no se cayeran. Y Carlos tuvo que hacer la comida. Y todos tenemos el mismo sueldo. Quiero saber si en eso se les haría justo. Pues obviamente no. Pues no, pero por Yo eso no haría es nada como, prácticamente. y Irving por eso haría el estamos trabajo. criticando ahorita el comunismo. Exacto, o sea, en la práctica, si lo vemos ¿Estamos desde la misma. criticando el comunismo? ¿Estamos criticando el capitalismo? Estamos No, criticando primero el comunismo para de ahí el capitalismo, porque al fin y al cabo sí, va a estamos ir un poco criticando. de la mano. Sí, Bueno. y recuerden, crítica no es algo negativo. No, o sea, estamos criticando el sistema de Marx por el simple hecho de cómo él también cambió, pero ojo, no es malo que lo haya cambiado, porque al final de cuentas él dio muchas ideas políticas que la verdad para llegar a lo que es nuestro sistema actual se me hace bien. Y volviendo un poco al planteamiento, todos siendo iguales, uno llevándose el trabajo más difícil, creo que sabemos que ya en la práctica salió mal, porque obviamente los que fueron la fuerza de producción, si bien se podrían llevar un buen sueldo que el gran gobierno de las fábricas y demás, pues no lo veía de acuerdo porque también estaban ganando lo mismo, no lo mismo que la fuerza, pero lo mismo que las demás. No podrían generar más porque lo demás se tiene que seguir dando igual, ¿saben? Entonces, ¿dónde quedaba? Nadie se sentía a gusto porque obviamente el panadero no iba a dar lo mismo que lo demás. Ni quería ganar lo mismo que un obrero, ni el obrero quería ganar lo mismo que el panadero. Sí, importante mencionar el marxismo, que Así. tiene de frente al socialismo, que no es el comunismo. El socialismo es una Pequeña, anticipación del comunismo. Es como pequeña para preparar la interrupción, guerra. Carlos. Perdón si te interrumpo, pero volvemos a lo mismo. Queda un minuto. El libro de Rius, que es el marxismo para principiantes. Lo que yo encontré resaltante de ese libro, o lo que más me gustó, ante todo empezamos, ¿no? El principio. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es una corriente filosófica, ¿no? El cual fue creada por Karl Marx. En sí, por lo que el mismo libro, lo que yo leí fue que Karl Marx no es como dice, no detestaba, no estaba en contra del capitalismo. Hizo críticas, ¿no? Sí, criticó mucho al capitalismo. Pero en sí no fue como que, no, odio el capitalismo, ¿no? Malditos capitalistas. Es una pequeña frase referida al capitalismo. Entonces así, Karl Marx el libro de Rius, que es el de, como lo dije anteriormente, es el marxismo para principiantes, pues relata qué es la corriente filosófica, ¿no? En qué año se creó y cuál es el origen, ¿no? Y cuál es el origen y en lo que más se basa Karl Marx para hacer como esa opinión o crear esa corriente, la cual es una corriente descendencia de tipo socialista, ¿no? La cual pues dice, ¿no? Que los hombres, se refiere a que los hombres pues son esclavistas del dinero. Son una de las pequeñas cosas que entendí que son esclavistas del dinero, por lo cual siempre están en busca de ellos, ¿no? Listo, empezamos con el podcast de Rius, del libro de Rius, que es el marxismo para principiantes, ¿no? Ante todo, pues se explica qué es el marxismo, ¿no? O la tesis, que es la teoría del materialismo histórico de Karl Marx,
la cual pues de alguna otra manera afirma que el desarrollo social es impulsado por la lucha entre clases sociales, ¿no? Digamos que pues es como los ricos y pobres o clase media contra clase baja, y pues el objetivo final de eso es establecer una sociedad sin clases a través de revoluciones, ¿no? Revoluciones proletarias. Empezamos con el inicio, ¿no? Del libro, que es la introducción, ¿no? Es como la introducción de dice, y como ley, dice, es Karl Marx y las contribuciones de la teoría sociopolítica, ¿no? Sociopolítica. ¿Qué es la sociopolítica? Es cuando se envasa más la política en la sociedad, ¿no? Cuando se lleva a cabo esa mezcla en la cual, para poder resolver algunos errores que se han hecho, o tan solo para verla de otra perspectiva, ¿no? Está también el materialismo histórico. Comprende la base de la materia de la sociedad. Define el materialismo histórico y todos sus principios, ¿no? Todos sus principios básicos. También se discute la creencia de Marx en la primacía de las condiciones materiales en la configuración de toda la sociedad, ¿no? Y también explica el concepto de modo de producción y su impacto en las relaciones sociales. Para mí, lo que comenta de las relaciones sociales, más que nada es todo el orden y el orden que se lleva, ¿no? En caso de las relaciones, ¿no? Se puede decir, en las relaciones. Y la lucha de clases, que es lo que comenté anteriormente, ¿no? De que Karl Marx, el materialismo histórico, es tratar de cambiar el tipo de régimen con la destrucción del proletariado. Sí, la lucha de clases es el motor del desarrollo histórico. Se explora el análisis de Marx, las clases sociales y su interacción. También examina el conflicto entre la burguesía y el proletariado. Discutir cómo la lucha de clases sirve como la fuerza impulsora detrás del progreso. Los burgueses y los proletarios se consideran como las personas adineradas, ¿no? Las personas que tienen más dinero en todos esos casos. También la revolución proletaria, un camino hacia una sociedad sin clases. Explica más o menos la visión de Karl Marx de la revolución proletaria. Discute el papel entre la clase obrera y el proceso revolucionario. Analiza los posibles desafíos y obstáculos para el establecimiento de una sociedad sin clases. Y también descarta el objetivo final de la revolución proletaria y sus impactos para la sociedad. Y pues más que nada, en todo esto lo que se comentó se enfoca más en toda la visión de Karl Marx, de la forma de querer transformar, no destruir, transformar, que es el capitalismo, ¿no? Ya que pues él lo criticaba mucho. Decía que pues la cual era un modo económico injusto en el cual pues siempre había pobreza, ¿no? Entonces Karl Marx se basaba más en eso, que es como tipo humanismo, que es de pensar de referente a eso, ¿no? De que pues mientras existe el capitalismo van a haber gente pobre, gente rica, gente obrera y gente pues la cual abuse de ese poder, ¿no? Es más que nada lo que Karl Marx se refería, y por eso criticaba el capitalismo. Y pues por mi parte es todo. Soy Emiliano Cruz Ramírez y pues se prosigue con el podcast. Y como último tema está la refutación de Hegel, que en general es un argumento crítico que ha sido planteado por diversos filósofos en relación a la obra de George Wilhelm y Friedrich Hegel, especialmente respecto a su sistema de filosofía idealista y su teoría del conocimiento. Esta refutación
Principalmente cuestiona y rechaza algunos aspectos centrales de la filosofía hegeliana. Uno de sus principales argumentos de la refutación de Hegel se centra en la idea de que su sistema filosófico es demasiado abstracto para comprender la realidad concreta. En lugar de considerar los fenómenos y hechos empíricos como fundamentales, en vez de eso Hegel se centra en la lógica y en los conceptos abstractos, lo que lleva a una falta de conexión con la realidad concreta. Que no entendía, no es que no entendiera, sino que no le hacía mucho caso a la lógica, pues. Y otro punto que es muy criticado en general en la refutación de Hegel es la idea de que su filosofía lleva a una negación de la individualidad y de la libertad del individuo. Según Hegel, este argumento se considera que la realización plena de la libertad se encuentra solo en la comunidad o en el Estado, mientras que el individuo queda subsumido en este todo, perdiendo su identidad y su capacidad de tomar decisiones y actuar de forma autónoma. Además, también se critica mucho, siento que Hegel, sobre la historia y su teoría del progreso, su visión, siento que no es muy crítica, la verdad, porque según esta refutación, Hegel tiende a presentar la historia como un proceso teológico, en el que existe una dirección predeterminada hacia un objeto final, y esto limita la comprensión de otras posibilidades y de diferentes formas de entender y valorar el pasado y el futuro. También se me hace... Yo cuestiono la verdad, la concepción de la verdad de Hegel, porque mientras que algunos filósofos postulan que la verdad es algo absoluto y objetivo, Hegel considera que la verdad es relativa y viene determinada por el contexto y las circunstancias históricas. Esta visión relativista de la verdad ha sido muy criticada por su falta de base sólida y objetiva. Actualmente la refutación de Hegel depende del campo del estudio, ¿sabe? Y de las preocupaciones específicas de cada disciplina. Podría dar unos ejemplos de cómo se ha aplicado la refutación de Hegel en diferentes áreas. Por ejemplo, en la filosofía, varios filósofos contemporáneos han argumentado en contra de la visión idealista de Hegel y han buscado alternativas al enfoque del espíritu absoluto. Por ejemplo, hay un filósofo francés, creo que se llama Gilles Deleuze, criticó la dialéctica negativa de Hegel y propuso una filosofía que enfatiza la diferencia y la multiplicidad en lugar de la unidad absoluta. También en la política, la refutación de Hegel ha sido aplicada en este ámbito. Por ejemplo, algunos críticos han argumentado que la visión de Hegel sobre el Estado como la manifestación de la voluntad ética absoluta es demasiado idealista y ha llevado a justificar regímenes autoritarios. En contraste, se han desarrollado teorías políticas que enfatizan la autonomía y la participación ciudadana, como el republicanismo cívico. En la sociología, la crítica de Hegel también ha sido relevante en la sociedad. Por ejemplo, el sociólogo alemán Max Weber cuestionó la idea del progreso teológico propuesta por Hegel y argumentó que la historia no necesariamente avanza hacia un fin concreto, sino que es influenciada por múltiples factores. Asimismo, la perspectiva marxista ha desafiado la visión de Hegel sobre la importancia de las ideas y ha enfatizado la relevancia de las relaciones de producción y la lucha de clases en el cambio social. La aplicación de la refutación de Hegel en la actualidad se da a través de la crítica y el desarrollo de alternativas a sus ideas en áreas como la filosofía, como ya lo había comentado, la política y la sociología. Esta aplicación, en los ejemplos que puse, busca generar nuevas perspectivas y enfoques que superan los límites del pensamiento hegeliano y abran el camino a nuevas formas de comprensión del mundo y la sociedad. Fin. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado.
Ven, toma mi mano, ya se me olvidó. ¿Qué sigue? No te la sabes, ¿verdad?